Diálogos con la Historia es un programa histórico, periodístico y documental dedicado a reflejar distintas miradas de la historia y de la cultura que marcan la vida de todos los seres humanos. Ópticas distintas y a veces antagónicas que nos permitan pensar nuevas miradas a través de verdaderos diálogos con la historia. Hoy en Diálogos con la Historia tenemos como invitado al señor Andrew Graham Yule, periodista, escritor, investigador. Trabajó para el diario Buenos Aires Herald. En su exilio, en 1976, pasa a Gran Bretaña a trabajar con los diarios Daily Telegraph y The Guardian. Cubrió el conflicto bélico entre Argentina y Gran Bretaña en 1982 desde el exterior, jugando un poco internamente con esa gran dicotomía de fusionar y sentirse parte de las dos culturas, tanto la británica como la argentina, o la argentina y británica. El inglés, el periodista argentino que cubrió la guerra de Malvinas para Gran Bretaña. Andrew, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar aquí. Tener raíces por un lado argentinas y por otro lado británicas, ¿te resulta dicotómico o ya está incorporado a vos eso? Tener dos culturas, manejarme en dos idiomas, tener dos pasaportes en el consulado, en la iglesia y registrado en el consulado británico acá. Soy las dos cosas. Entonces, realmente es un privilegio tener dos, tres idiomas. Yo me quedo en dos, pertenezco a dos culturas. Y es bueno, es decir, lo disfruto. Las relaciones entre las provincias del Río de la Plata e Inglaterra provienen desde la época de la colonia. El Imperio Británico influenciaba a los comerciantes locales para que vendieran de contrabando materias primas a Londres. Al mismo tiempo, los comerciantes ingleses inundaban el puerto de Buenos Aires con los productos importados desde Londres, que estaba en pleno proceso de revolución industrial y necesitaba abrir nuevos mercados en América del Sur. Éramos bichos raros. Estábamos en la Argentina y hablábamos entre nosotros en inglés. Hacíamos clases en inglés. Entonces, la gente estaba acostumbrada a ver y hablar de los ingleses acá, de los ferrocarriles ingleses, una situación anómala, de que tenías a este grupo bastante fuerte que tenía sus propios clubes. La gente buscaba trabajo en los clubes suburbanos. Y por otro lado, digamos, había cierta bronca. Devolver las Malvinas, viejo. Ese tipo de cosas pasaba bastante, ¿no? Entonces, ese era el ambiente, digamos, fluctuaba. Tras dos invasiones derrotadas, el Imperio Británico intervino a través del comercio de ultramar y del comercio ganadero en los procesos políticos y económicos de los primeros años de organización de Estado Nacional. Desde los empréstitos hasta el puerto de Buenos Aires, los ferrocarriles, el tendido de la red eléctrica y demás infraestructura provenían de capitales ingleses instalados en nuestro país. Mi bisabuelo llegó como ferroviario justamente. Yo lo fecho más o menos 1860, 1863. Convengamos que es mucho más amplio que eso. El historiador ya fallecido, Ernesto Fitte, él escribió un ensayo que está en los anales de la Academia Nacional de la Historia, donde él explica que los ingleses comerciantes que estaban acá en Buenos Aires antes del 25 de mayo de 1810 participaron activamente en el esfuerzo por voltear a Cisneros. La presencia está desde el comienzo del país. Es muy interesante. Y esas cosas se van soslayando, olvidando por conveniencia política, escolar o lo que sea. Y está bien que así sea. Comunicado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Firmado. Yo, Teniente General Jorge Rafael Videla. En 1976, con el golpe de estado de la última dictadura militar encabezada por Videla, Andrew Graham Yule es amenazado y decide exiliarse a Gran Bretaña,
lugar en el que vivió hasta 1994, cuando regresó a la Argentina para volver a ejercer como periodista. Para mí, Buenos Aires de los años 70 estaba marcado, especialmente en el microcentro y en otras partes como Avenida de Mayo y eso. Para mí la ciudad estaba marcada por las muertes que ocurrieron. Es decir, como que Del King, creo que era, secuestraron a un diputado uruguayo y lo asesinaron. Amigos habían sido baleados en otra parte. El hijo del sindicalista Raimundo Ongaro había sido secuestrado frente al obelisco, ¿no? Entonces, para mí Buenos Aires estaba marcado en todas partes, en realidad por la muerte, y a la vez era una ciudad de la que yo no me quería ir. Finalmente me fui, vuelvo a decir voluntariamente, pero me fui porque mi familia dijeron, che, andate, y además de Londres decían, venite. Fue un exilio voluntario, me fui por mi cuenta. En realidad no por mi cuenta, porque Amnistía Internacional, aquella organización que yo representaba como informante, pero digamos casi en secreto, pero informante sobre las detenciones, las desapariciones, los asesinatos que venían sucediendo acá. Digamos, un buen domingo a la mañana llamó una de los contactos de la organización. Me dice, bueno, mejor levantan todo y vénganse. ¿Sufriste amenazas? Muchísimas. Y entonces esta persona dijo, porque hasta aquí llegamos, nosotros no te podemos bancar más. Bancar en el sentido de apoyar. Podemos hacer mucho ruido si te matan, pero no te va a servir. Por razones de idioma, de familia, de todo, elegí ir a Inglaterra. A mí me amenazaron en casa, en el diario, allanaron el diario 2 veces, creo, en esa época. Estaba con una causa penal en contra por entrevistar a la plana mayor del ERPO o algo así. Finalmente, cuando me voy, 2 días después, alguien le dice al director, Roberto Cox, tuvo suerte el inglés, salió al tiempo porque era boleta. Y ahí empezó otra vida, otra situación que duró 18 años para mí. ¿Cómo fue tu experiencia al trabajar en 2 medios británicos periodísticos, el Daily Telegraph y The Guardian? El Daily Telegraph es un diario conservador. The Guardian es un diario laborista. A mí me favoreció aprender una forma de hacer periodismo que no se podía hacer acá. Ahí había el personal para editar, corregir todo lo que entraba al diario. Nos llamaban subeditores, porque estábamos en el sub del editor. Fue un aprendizaje para mí riquísimo. Y pasé 7 años, creo, en el Guardian, así que, y uno más en el Daily Telegraph, 8 años. La cuestión de las Malvinas comienza con la ocupación inglesa de las islas el 20 de diciembre de 1832, cuando el Reino Unido tomó el control del archipiélago. A pesar de estar en relación de paz con la Confederación, el 3 de enero del año siguiente, los británicos desalojaron la guarnición argentina de 26 soldados. Nuestro país siguió reclamando la soberanía insular por considerar que se encuentra dentro de su plataforma continental. ¿Qué te produjo como argentino, por un lado, y digamos, por tener lazos familiares en Inglaterra, qué te produjo tener que cubrir una guerra entre los 2 países? Para nosotros, y lo extiendo a otros, era como ver divorciarse los 2 padres. Y era muy doloroso, porque bueno, también lo he dicho muchas veces, es decir, en la escuela más de una vez me preguntaban los chicos, si Argentina e Inglaterra se van a la guerra, ¿de qué lado vas a estar? No me preguntes eso porque nunca va a pasar. Hasta ese comentario que
digamos, puede ser gracioso o no, históricamente hablando, hasta eso dolía. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Yo utilicé el conflicto Malvinas para mi beneficio. Yo lo que más quería era volver a Buenos Aires, sin saber que había 3 pedidos de captura en 3 juzgados diferentes, pero para mí era importantísimo volver. Y decir, ¿para qué? Bueno, entonces opté por una frase un poco chiquilinada, digamos, es decir, porque quiero sacarme un poco las telarañas del exilio. La guerra se desarrolló entre el 2 de abril, día del desembarco argentino en las islas, y el 14 de junio de 1982, fecha acordada del cese de hostilidades. El 1 de mayo, cazas navales y Harrier atacaron la base aérea militar Malvinas. Al día siguiente, la Marina inglesa hundió al crucero Ara General Belgrano, muriendo 323 de sus tripulantes. 8:23 de la mañana se repite el ataque contra Puerto Argentino con mucha mayor intensidad. Antes habían sido 2 aviones que habían bombardeado el aeropuerto con escasa suerte. Ahora el tiroteo es mucho más intenso y se ve que además otro de los blancos es el mercante argentino que está en la bahía. Contestan nuestras baterías antiaéreas y se ve el refulgir de sus disparos en el aire. Un ruido que ahora se hace más intenso. ¿Cómo fue cubrir esa guerra para vos? Era un trabajo. Todas las mañanas, a las 7 de la mañana de acá, sonaba el teléfono y era el jefe de mesa que necesitaba saber qué había de diferencia con ayer, qué perspectivas de cambio, y también había que plantear cómo se hacía un maridaje de la información que salía de Londres y la que salía de Argentina. Los comunicados no mentían en sí, no daban toda la información. Después se encargaron todos esos infelices generales ahí en la oficina de prensa del Sheraton Hotel a decir, estamos hundiendo el portaaviones tal, vamos ganando, vamos. Y lo que, para mí, esto también lo repito, se perdió un conflicto. Creo que los 2 países lo perdieron. Cuando hay vidas perdidas, el conflicto está perdido. Porque la vida de una persona es es una moneda política muy importante, muy valiosa y no se puede desechar así nomás. La guerra duró 74 días. Las bajas sufridas en total fueron 255 británicos y 649 soldados argentinos, de los cuales 123 continúan sin ser reconocidos sus cuerpos. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. Mi conclusión es, los únicos que ganaron la guerra fueron el Sheraton Hotel y las prostitutas que trabajaban todas las habitaciones del hotel. ¿Cómo ves Malvinas en la historia? Hay 2 cosas, 2 ángulos de vista y no son imparciales. Primera observación, para mí son islas que deberían ser argentinas, aunque no lo son, aunque anden a los gritos las Malvinas son argentinas, no son, porque otro las está ocupando, así que
Acostumbrémonos a la realidad. Pero deberían ser argentinos, estar en la plataforma continental digitada, estudiada y decretada por todo el mundo. Por otro lado, son islas ocupadas durante casi 2 siglos. Y nos hemos perdido muchas oportunidades, de concretar un arreglo con esos habitantes de 2 siglos para acercar las islas metafóricamente al continente. No sé, cuando yo quiero enojar a alguien, digo, los únicos 2 gobiernos que hicieron algo por acercarnos a las Islas Malvinas realmente, efectivamente y materialmente fueron don Arturo Illia y Carlos Saúl Menem, a través de su canciller Guido Di Tella. Son óptimos, ¿no? Si yo tolero la óptica de otro, que tolere la mía y listo. Yo estoy seguro, pero recontra seguro, que en 1981 Margaret Thatcher estaba dispuesta a cualquier tipo de negociación, tipo Andorra, tipo 2 banderas, tipo lo que sea, para sacarse encima las Malvinas. Y fue desperdiciado. ¿Qué reflexión podés hacernos respecto a este tema, ¿no? De que no dejemos pasar otra generación, 35 años, y realmente hemos avanzado muy poco, que es una vergüenza. O sea, lo que va a pasar, si no nos apuramos a buscar un acuerdo, el petróleo va a caer en precio dramáticamente. Entonces ya no va a haber beneficio de petróleo. Y los coreanos y los chinos se van a llevar toda la pesca de krill. Ahí puede ser que podamos decir las Malvinas son argentinas, pero están, digamos, empobrecidas. Así que hagamos algo más rápido, muchachos. Dejen de bromar con el nacionalismo y esas pavadas. Gritar en la calle las Malvinas son argentinas o pintar carteles en las plazas, ponerlos en las plazas de todo el país. Fenómeno, háganlo, pero son las cosas que hacen los intendentes en los pueblos y ciudades para justificar que están con la causa. ¿Con qué causa? Si no están haciendo nada más que poner un cartel. Como pudimos observar en este programa, Andrew Drian Yule, siendo un periodista de raíces anglo-argentinas, nos deja una mirada distinta, una mirada diferente, que marca contradicciones tanto desde el lado argentino como desde el lado británico, pero al mismo tiempo muestran políticas y culturas bien definidas tanto de uno como de otro lado. Seguiremos compartiendo con ustedes, capítulo a capítulo, verdaderos diálogos con la historia.